Buenos días a todos. Hoy estamos con el señor Eduardo Talledo y lo vamos a entrevistar. Nosotras somos Camila Salinas y Mirza Talledo. Vamos a comenzar con la entrevista. Buenas tardes, señor Talledo. Yo soy Buenas Melissa. tardes. Y bueno, vamos a empezar con la entrevista y la primera pregunta es, nosotros sabemos que usted vivió en la época del terrorismo, pero queremos saber cuál es su fecha de nacimiento y en dónde estuvo viviendo en esa época. Yo nací en el año 65 y viví en Lince. Viví en el agrupamiento Rizo, a unas 6 cuadras de Canal 2, Frecuencia Latina, justo donde fue uno de los atentados terroristas. ¿Cuáles fueron los sucesos que más recuerda de esa época? Bueno, obviamente el atentado a Frecuencia Latina porque lo sufrí muy de cerca. Y los atentados en realidad cercanos a San Isidro, ¿no? Porque recuerdo que cuando alguna vez regresando de mi casa, una de las bombas explotó, justo estaba en el grifo y mirando las torres de San Felipe, los edificios de San Felipe, y prácticamente sentí que los edificios saltaron. Fue una cosa que me llamó mucho la atención. El atentado de repente cerca del Banco de Crédito, donde se ve un forado enorme, una noche que yo pasaba muy cerca también de ahí. En realidad, si me pongo a recordar, no son pocos, son varios atentados que yo he vivido de muy cerca. ¿Recuerda el primer atentado de Lima o alguno de los primeros, los más importantes de repente? Recordarlos o enumerarlos de manera cronológica se me hace un poco difícil. Han pasado muchos años. Pero sí, obviamente recuerdo el atentado de Tarata, que fue algo muy, pero muy fuerte en Miraflores. Esas escenas que se vieron luego por televisión. El atentado obviamente de Frecuencia Latina, lo vuelvo a repetir. Los atentados a las embajadas. Y no se puede negar pues que obviamente el atentado que hubo en la embajada pues, o en la casa, en la residencia del embajador, pues, ¿no? El japonés Morisa Oki. ¿Conoce a alguien que haya sido víctima directa de algún atentado terrorista? Bueno, sí, conozco a alguien. Me apena un poco contarlo, pero bueno, es una persona que conocí muy de cerca, éramos amigos y desgraciadamente le tocó la mala suerte de ser secuestrado por error. Parece que pensando de que era hijo de alguna personalidad de repente. Y no había sido así, era simplemente una persona como cualquiera, ¿no? Y fue secuestrado. Sus padres recuerdo que estaban sumamente preocupados y obviamente la familia y también los amigos muy preocupados. Y a los pocos días lo soltaron en una zona muy alejada, en una zona de cono, lo dejaron ahí con vendado y logró regresar a la casa, ¿no? Yo nací en el año 65 y viví ahí. Bueno, en realidad todos los canales tenían mucha cobertura televisiva, mucha prensa, mucha radio, todo se comentaba porque obviamente eran atentados que se daban constantemente. Uno vivía estos atentados 1 o 2 veces al mes, de repente hasta semanalmente. Era una cosa que daba mucho temor a la población y los medios tenían mucha cobertura, como decía, ¿no? Por eso es que justamente entiendo de que Frecuencia Latina fue uno de los canales afectados. Y así como ellos, todos los canales siempre estaban televisando todo atentado que se había dado, inclusive en el tema también de la toma de la embajada, igualmente fue así, ¿no? Nosotros sabemos que estuvieron pues que cerca de 3 meses o hasta más, me parece, eso no podría decirlo, pero en todo ese tiempo pues la cobertura fue no solamente nacional sino internacional. ¿Sabe de la existencia de grupos conocidos como el MRTA y Sendero Luminoso? Pero cuéntenos sobre las acciones tomadas por los grupos que intervinieron por parte del Estado, como el Comando Rodrigo Franco y el Grupo Colina. Lo que puedo decir es que estos eran comandos que nunca entre comillas, nunca se probó su existencia, ¿no? O al menos no se quiso mantener en reserva su existencia. Sin embargo, luego obviamente se ha comprobado que sí existieron, que sí fueron reales y que sí asesinaron a mucha gente.
a mucha gente que inclusive pues, eran inocentes, ¿no? Y al final de esto, pues, el juzgamiento de estas personas ha sido no completo, sino parcial. ¿Conocen informes de la CBR o sabe algo sobre la CBR? Ok, te refieres a lo que es la Comisión de la Verdad, entiendo, ¿no? Más lo hemos conocido como eso, los que hemos vivido por esos años. La Comisión de la Verdad fue justamente formada para eso, para poder dar un informe detallado y exhaustivo respecto a determinar responsabilidades de todos aquellos atentados, ¿no? Y de cierta forma resarcir a todos los familiares pues, que han sufrido y han sido víctimas del terrorismo. Y el terrorismo en realidad no solamente atacaba en Lima, sino empezó justamente en provincia. Aquí, por ejemplo, se comenzaron con los atentados en las torres, ¿no? Así comenzaron los atentados, pero luego ya comenzaron las víctimas ya en edificios, en bancos, en los canales de televisión, como ya lo explicaba hace un rato. Y la Comisión de la Verdad se encargó un poco de ver eso, ¿no? De ver responsabilidades, de ver el tema de los deudos, y demoró muchísimo demoró realmente en dar su dictamen, que al final no creo que se le dio la cobertura debida en el momento adecuado, ¿no? Si me preguntas qué me parece eso, la verdad que no fue algo significativo para quienes realmente han sufrido el terrorismo, ¿no? De forma directa. Y finalmente, ¿considera que las autoridades tomaron las medidas necesarias correctas para acabar y combatir el terrorismo? Combatir el terrorismo no fue nada fácil, duró muchísimos años. Demoró muchísimo poder lograr erradicarlo, y hasta el día de hoy todavía hay signos de terrorismo en ciertos lados. El problema es que las autoridades, por un lado, tomaron algunas determinaciones drásticas, pero por otro lado ya más que drásticas fueron hasta criminales, ¿no? Porque hablemos de aquellos pueblos en la sierra o en la selva alejados, donde de repente iban los comandos y simplemente mataban a toda una población porque simplemente no decían dónde estaban los terroristas y pensaban que esa población era terrorista. Mataban a poblaciones enteras, donde habían mujeres, niños, personas adultas mayores, de todo tipo. Y pues obviamente eso no fue algo bueno que el Estado hizo, ¿no? Porque esos eran soldados del ejército que pertenece al Estado, ¿no? Y que por otro lado de repente se hayan hecho cosas buenas, obviamente que sí, pero ha habido de todo. Muchas gracias, señor Talledo, por acompañarnos el día de hoy. Sus ideas, sus opiniones y experiencias nos han servido bastante para el desarrollo de su trabajo. Muchas gracias a ustedes.